mí me interesa muchísimo últimamente. Quizás no sea el presente, pero estoy muy seguro que lo que son las plataformas web va a ser el futuro de lo que es el desarrollo web. Y vamos a ver por qué. En la agenda de hoy vamos a tener un poquito de JavaScript en todas partes, cómo puede meterse JavaScript en cualquier lado, un poco de la historia del server side de JavaScript, por qué poner JavaScript en el lado del servidor, y por último, mi favorito, vamos a ver un poco de Node.js. Así que bueno, arranquemos. JavaScript en todas partes. ¿Cómo es que llegamos a un momento en el cual tenemos JavaScript en un montón de lugares? Porque tenemos un montón de engines de JavaScript, un montón de engines y muy buenos algunos. Vamos a ver cuáles son los motores de JavaScript más conocidos. Los de Mozilla. En Mozilla, fíjense, en una sola empresa tenemos, en una sola organización, tenemos todos estos motores de JavaScript. Rhino es un engine de JavaScript que está implementado íntegramente en Java. SpiderMonkey es el primer engine de JavaScript que hizo Brendan Eich, del cual ya hablamos. TraceMonkey fue el improvement que se le hizo sobre TraceMonkey para Firefox 3.5. Y JaggerMonkey, si estuve buscando si había alguna referencia, digamos, de que el nombre JaggerMonkey venga de la bebida alcohólica Jagermeister, pero no lo puedo encontrar, estoy muy seguro que debe venir por ahí. JaggerMonkey se implementó también en C++, parte en C++, y es lo que utilizó Firefox 4.0. Fue el primero en implementar un Just-in-Time compiler. Ahora se está desarrollando IonMonkey, que es el nuevo Just-in-Time compiler para las próximas versiones de Firefox. Vieron que Firefox ahora empezó a incrementar la velocidad en la cual sacan nuevas versiones. Están actualizando muchísimo los motores de JavaScript para eso. Xamarin, en particular, es un motor de JavaScript que fue desarrollado por Adobe Labs, y luego el código fue donado gratuitamente a la Fundación Mozilla. ¿Qué otros engines tenemos? Bueno, el más conocido ahora, que se está empezando a ser conocido, pero sí, el más rápido, V8 de Google. Tenemos en Apple empezó con empezó con JavaScript Core. Vieron que tienen como esta tentación de ponerle a todos sus API Core al final. Y ahora la cuestión es que Squarefish es lo que utiliza, por supuesto, Safari. En Opera tenemos dos engines que fueron los más conocidos, Caracan y Flutark. Caracan es el nuevo engine de Opera, rapidísimo también, tiene una velocidad comparable con la de V8. Y en Microsoft tenemos varias implementaciones de JavaScript. Particularmente JScript recuerdan la primera implementación de JavaScript que hizo Microsoft en Internet Explorer 3.0. También tomó esta base de código. También tomó esta base de código JScript y la introdujo adentro del framework.net, lo que se llama JScript.net. Es decir, nosotros podemos programar en JavaScript y compilar para MISL, el lenguaje intermedio de .net. Tiene algunas limitaciones, sin embargo, no se puede utilizar lambda de todas las formas que uno querría hacerlo en JavaScript. No sé, será alguna limitación del framework. Y el nuevo engine que tiene Internet Explorer 9 se llama Chakra, y no digo que es rápido, pero bueno, empieza a ser competitivo con los demás engines, así que se pone interesante. Pero también me gustaría destacar que Oracle está desarrollando Nashorn para la próxima versión de Java. Esto vendría a ser una especie de engine JavaScript competitivo contra Rhino, desarrollado íntegramente en Java, y ahora se puede incluir en las aplicaciones de Java. Hay un espacio de nombre, creo que es java.script, que permite, digamos, de manera fácil integrar a JavaScript para hacer todo el scriptado de una aplicación escrita en Java. Y después tenemos otros para nombrar, que son KJS, que es de la versión de KDE. El navegador de KDE fue en lo que se basó Apple para hacer el navegador Safari y para hacer todo este motor de renderizado que no recuerdo el nombre todavía. Y Narcissus, que es una nueva versión de JavaScript que está siendo también escrita por Brendan Eich. Así que bueno, volvamos a JavaScript en todas partes. Gracias a que existen todos estos motores, yo puedo agarrar estos motores y embeberlo en cualquier aplicación, y yo le voy mapeando los objetos que quiero que sean visibles desde dentro de mi script.
como por ejemplo las extensiones de los browsers. Toda la mayoría de los browsers principales permiten crear las extensiones, vieron esto, las barras, las cosas que aparecen al costado, todas esas extensiones se pueden crear utilizando JavaScript para Opera, Safari, Chrome, Firefox. Por Internet Explorer hay varias alternativas, también se puede por JavaScript. Widgets, los famosos widgets que arrancaron mucho, ¿no? Con lo que era el dashboard widget de macOS X. Microsoft adaptó la idea a Windows 7, a Windows Vista con los gadgets. Yahoo Widgets son como pequeñas subaplicaciones que se pueden tener en el escritorio, trayendo información del clima o de los componentes, cuánta memoria consumimos, disco, etc. Eso también, la mayoría están todos programados en JavaScript, en HTML5. En HTML en su época, ahora en HTML5. También Adobe Acrobat Reader, esto es algo que me sorprendió, no lo sabía. En el estándar PDF se puede introducir JavaScript y el JavaScript es parseado por el Acrobat Reader y puede ejecutar una pequeña aplicación, digamos, adentro del PDF Reader. Esto que es muy interesante, el Adobe Creative Suite. Estamos hablando de Photoshop, Flash, Firefox, todas las herramientas de Adobe pueden ser scripteadas mediante JavaScript estándar. Es más, si se meten y empiezan a revisar el código fuente, van a ver que mucho de la UI de Firefox o de las extensiones, incluso de los filtros que manejan imágenes de manera muy complicada, están escritos en JavaScript y pueden modificarlos. Es algo que a mí me llamó la atención una vez jugando con Fireworks, empecé a tocar y rompí la UI, pero bueno, después terminó andando bien. Max MSP es un procesador de música que permite crear filtros en JavaScript. El estándar VRML 97, ¿se acuerdan? El primer intento de tener 3D en la web no era bueno, pero bueno, fue el primer intento. Permitía programar todos estos objetos 3D con JavaScript. United Game Engine, esto está bueno, esto es interesante. Es una plataforma que permite desarrollar videojuegos, pero videojuegos de altísima calidad. De hecho, acá en Globan se utilizan en algunos estudios. Juegos de altísima calidad, con inteligencia artificial, de cualquier tipo, renderizado 3D, el código se compila para distintas plataformas, es increíble, es un estudio gigante para desarrollar videojuegos, está muy bueno y muy interesante, y se programa JavaScript. Maxwell Render es una aplicación de renderizado, básicamente lo que sirve para mapear, digamos, distintos efectos de luz, especularidad, bueno, todo lo que son detalles de un renderizado, y se pueden crear extensiones para el Maxwell Render utilizando JavaScript. Estos son algunos de las aplicaciones. Esta es otra, Microsoft Active Scripting. Vieron cuando en Unix, por ejemplo, que tenemos que scriptear algo, que lo scripteamos en el lenguaje de Bash o en Perl generalmente. Bueno, en Windows uno puede utilizar el Active Scripting y uno siempre utiliza BBScript porque uno está acostumbrado a Microsoft Visual Basic, pero no, bueno, el Active Scripting también acepta como lenguaje JavaScript. Yo puedo programar en JavaScript teniendo acceso a los objetos del sistema. Java, como les contaba, tiene la posibilidad mediante Rhino y Nashorn de que podamos introducir la posibilidad de scripting dentro de nuestras aplicaciones desarrolladas en Java. Qt, la librería para hacer aplicaciones gráficas con interfaz gráfica de usuario en Linux, en teléfonos celulares. Qt está migrada a un montón de plataformas, de hecho ahora lo compró Nokia. También tiene su Qt Script, que es, digamos, otro nombre para JavaScript. JSDB es una plataforma pequeña, pero que es bastante interesante. Es un bin de librería de acceso a distintas bases de datos, como SQL Server, Oracle, MySQL, con la posibilidad de ser recibido, digamos, todos los paquetes de la base de datos desde JavaScript. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un ETL, extracción, transformación y carga en un sistema de inteligencia de negocio, escribirlo en JavaScript y conectarme a todas las bases de datos que yo quiera, y digamos, el proceso lo hace automáticamente. Muy interesante. WebOS, un sistema operativo íntegro basado en JavaScript. Esto es un desarrollo de Palm, que desapareció, la compró Hewlett Packard. Una de las razones por las que Hewlett Packard gastó una maravilla de dinero en Palm fue por WebOS. Es un sistema operativo bastante nuevo, salió para competir con lo que fue iOS, está desarrollado íntegramente en JavaScript, las aplicaciones se desarrollan en JavaScript, el acceso por ejemplo, a la tarjeta gráfica 3D se hace a través de una API de JavaScript. Es increíble, está muy bueno y ahora lamentablemente parece que está teniendo un poquito menos de atención. MongoDB, de esto vamos a hablar en una de las charlas más adelante.
otro de mis favoritos. Esto es una base de datos basada en documentos. Esto quiere decir que yo en lugar de almacenar filas en una tabla, directamente agarro un objeto y lo guardo en la base de datos, en una colección. Si pueden, si tienen tiempo, léanlo. Hay un tutorial y hay una versión chiquita de MongoDB que corre en el browser, que la pueden probar. Y la verdad que la sensación que le transmite es: ¿por qué alguien alguna vez inventó los ORM? ¿Por qué hacen falta los ORM? ¿Por qué no almacenamos directamente el objeto en la base de datos? Y eso fue lo que hace, bueno, ya lo que venían haciendo bases de datos no SQL de antes, pero la forma en la que lo hace MongoDB es tan transparente y tan sencilla que uno dice: ¿por qué no fue así desde el principio? Bien. Y por último, PhoneGap. Si hay alguno interesado en desarrollar aplicaciones móviles, es una plataforma interesante, es una API escrita en JavaScript, donde nosotros podemos, escribimos un programa en el JavaScript y HTML5, y esto es una especie de compilador en la nube que recibe nuestro programa escrito en JavaScript y en HTML5 y nos devuelve binarios compilados para la plataforma de iOS, Symbian, Windows Mobile 7, BlackBerry y no recuerdo cuál era el otro. Y Android, por supuesto. No es que me olvidé de otra cosa. Nada de matar. Bien, pero bueno, vamos a hablar de esto. Server-side. Server-side y un poco de la historia del server-side de JavaScript. 1996, el primer server-side de JavaScript, apenas sale la primera versión de JavaScript, Brendan Eich se le ocurre poner, bueno, mejor dicho, a la gente de Netscape se le ocurre agarrar este producto maravilloso que era JavaScript y ponerlo del lado del servidor en el Netscape Enterprise Server 2. La parte que ejecutaba JavaScript se llamaba Livewire. ¿Se acuerdan que se llamaba LiveScript en ese momento? En 1997, nadie dice que lo haya copiado, Microsoft Internet Information Server 3 permite programar las páginas de las Active Server Pages, las ASP 6.0 antiguas. Tenían arriba una parte donde decía language y uno siempre está acostumbrado a leer ahí BBScript. Bueno, si uno ponía JavaScript podía hacer exactamente lo mismo, nada más que utilizando JavaScript. En el medio pasaron un montón de cosas, aparecieron un montón de servidores que empezaron a poner JavaScript del lado del servidor, al fresco, a Apache Sling, App Engine JS. Este está bueno porque es un port del Google App Engine de Python. No sé si escucharon hablar de eso. Es una especie de servicio gratuito que Google te permitía subir tu aplicación, algo así como los S2 de Amazon, pero gratis y por Google. Pero el problema era que solamente en Python. Esto está bueno porque nos permite programar en JavaScript y subirlo. PHP.js era una extensión que no la conocía absolutamente nadie, no se hizo muy conocida en el mundo de JavaScript, pero era muy interesante. Era una extensión que te permitía, dentro de tu código PHP, ejecutar código JavaScript. Y lo que estaba bueno en particular, que es una plataforma que todavía no he visto en ningún lado, que te permitía, digamos, yo tenía todo mi conjunto de objetos en PHP, levantaba el engine de JavaScript y bindeaba el objeto que yo quería a los objetos que yo quería dentro de JavaScript. Entonces, digamos, mi usuario de JavaScript iba a tener acceso a los objetos que yo desde PHP le permitía. Esto, si lo pensamos, puede dar origen a una plataforma en donde el cliente pueda subir su propio código y nosotros le proveemos la API. Un delito, pero podemos, ¿cómo? Se puede, yo calculo que por ahí van a venir algunas cosas parecidas, no con PHP, porque ya están medio. En el 2009, viendo que había, este es un pequeño resumen, hay muchísimo en JavaScript Server Side, viendo que había mucho y que nadie sabía bien cómo manejar todas las diferentes formas de desarrollo en JavaScript, surgió un proyecto que se llama CommonJS, que lo que trata de hacer es estandarizar el modelo de programación de JavaScript en todos los ambientes que no sean en el browser. El browser ya estaba perdido, había muchas formas de programar dentro del browser. Y a finales del 2009, eso fue en enero del 2009, a finales del 2009 surgió Node.js. Pero antes de hablar de Node.js vamos a ver por qué server-side JavaScript. ¿Por qué JavaScript del lado del servidor? ¿Por qué empezó en el 2009 a ser fuerte la movida de JavaScript del lado del servidor? Principalmente porque JavaScript, bueno, es un lenguaje de alto nivel, es decir, que nos va a permitir desarrollar aplicaciones de alto nivel que no tengan que estar preocupándose por la memoria, por la forma, si tenemos que flushear objetos de la memoria que estén ocupados, si voy a tener memory leaks, puedo dejar que el garbage collector se encargue. Otra razón es que las implementaciones de JavaScript, los motores, V8, Caracan, Opera, son
más rápido que nunca. Realmente la velocidad a la que pueden ejecutar código es increíble y es muy comparativo con lenguajes no interpretados. Es decir, podemos comparar pequeños snippets de código escrito en JavaScript con código escrito en C, por primera vez en la historia. Otro de los puntos importantes es que la mayoría de las startups tienen mucho conocimiento en JavaScript. Y este quizás sea un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una gran plataforma de desarrolladores y todos tienen conocimiento de JavaScript, y tengo una pequeña masa de 4 o 5 gurús de Rails o gurús de Java o gurús de .NET, qué mejor para mí que, si voy a tener solamente esos 3 en el servidor, qué mejor que tener una gran plataforma de personas que sepan el lenguaje que va a estar tanto del lado del servidor como del lado del cliente. Entonces esto fue un punto importante del lado del management para que JavaScript llegue al lado del servidor. Y por último, JavaScript is a marvelous language. Es un lenguaje fascinante, es divertido de desarrollar, no sé, es todo lo que le vengo diciendo en las charlas. Así que bueno, Node.js, acá el objetivo de Node.js es proveer una manera fácil de crear programas altamente escalables para redes, que tengan capacidad de redes. Ese es el objetivo de Node.js. ¿Qué es Node.js? Node.js fue escrito por Ryan Dahl. Esta persona es contribuyente de la parte de DNS Load Balancer de Nginx. Si no conocen, Nginx es un servidor web, el más rápido del oeste, digamos, un servidor web que es el primer servidor web que pasó el límite teórico que existía de las 10.000 clientes concurrentes. Resulta que hasta Nginx, todos los servidores web, por cada cliente concurrente que tienen, ¿qué hacen? Threadean. Un nuevo thread que atienda a la nueva petición que acaba de llegar. Cuando yo tengo en cualquier sistema operativo, y cuán grande sea mi computadora, cuando yo llego a los 10.000 procesos corriendo, el scheduler de procesos empieza a estar el 80% del microprocesador intercambiando todos los registros del microprocesador para que corra cada proceso, y el 20% del tiempo atiende el proceso verdaderamente. Entonces, cuando yo llego al límite de los 10.000 procesos en una computadora, el 80% del tiempo está el sistema operativo intercambiando procesos y el 20% del tiempo haciendo lo que realmente debería hacer. Nginx fue el primero en darse cuenta de eso y empezó a atender a los clientes concurrentes mediante un event loop, que ya vamos a ver lo que es. Por esta razón es el primer servidor web capaz de pasar la barrera de los 10.000 clientes concurrentes, y es tan rápido que es lo que utilizan como Net Load Balancer en Google y Microsoft. Y él fue el escritor, digamos, de Load Balancer, y ahora dijo, no, Node.js. Así que algo de influencia tiene. ¿Tenés idea de qué Load Balancer hay? No. Se me ocurre que debe ser más picante que el de Google y Microsoft. Es probable, la verdad que sí. Pero es una buena pregunta, la vamos a abrir. ¿Qué es Node.js? Es un framework de entrada-salida para JavaScript asíncrono. Atención a la palabra asíncrono. Está escrito en C++, encima del engine V8 de Google, del engine más rápido, un conjunto de binds de librerías en C++ al script V8, al engine V8. El resto está escrito en JavaScript. Es decir, muchos de los módulos que vamos a utilizar en Node.js y muchas de las librerías que levantamos desde Node.js están escritas todas en JavaScript. Es decir, si sabemos JavaScript podemos entrar y modificarlo. Y puede manejar miles de clientes concurrentes, conexiones concurrentes, con un mínimo de overhead en memoria y en CPU. Y todo esto en un solo proceso, sin threadear. Un solo proceso medio tricky la palabra, porque es un solo proceso nuestro programa. Node.js internamente utiliza threading para hacer algunas otras cosas. Pero vamos a ver ahora un poco cómo es esto de la concurrencia. La concurrencia es cuando queremos ejecutar más de una pieza de código al mismo tiempo, y tiene dos approaches. Por un lado lo que es event loops, y por otro lado lo que es threading. ¿Están todos familiarizados con threading? Perfecto. ¿Y con event loop? Event loop es muy simple, digamos, la teoría es, en lugar de lanzar otro nuevo hilo de ejecución, simplemente cada petición, cada evento nuevo,
lo pongo en una cola y lo voy atendiendo los eventos de a uno. Vamos a ver un poco cómo puede hacerse, simularse la concurrencia gracias al evento. Primero vamos a ver los pros y los contras de threading. Pro: no tengo que repensar las cosas. Yo escribo un programa y ese programa le hago un fork y tengo un nuevo hilo de ese programa corriendo. Uno de los defectos que tenemos como programadores es que siempre nos dicen, no tenés que repensar las cosas, decir, bueno, yo me prendo, no quiero usar esa librería. Si escribo programas que sean bloqueantes, esto quiere decir si escribo programas que llaman a sentencia, por ejemplo, cuando llamo a una base de datos, hago una query en una base de datos y quiero guardar el result set en una variable. Esa línea en mi programa es bloqueante. ¿Por qué? Porque cuando yo ejecuto la query, mi programa se va a frenar ahí hasta que la query vaya a la base de datos, vuelva y almacene el resultado dentro de mi variable. A partir de ahí, recién va a continuar mi programa. Pero todo este tema que está adentro de la función de la query a la base de datos, bloquea mi programa hasta que continúe. Por otro lado, las ejecuciones pueden continuar tanto mientras no haya ningún thread bloqueado. En las contras tenemos, por cada thread tenemos que estoquear un pedazo de memoria para el stack. Antes era preocupante, ahora la memoria es tan grande y tan barata que no es un problema, pero digamos, hay un tema ahí de memoria más por cada thread que se lanza. En el caso de los servidores web, si son 10.000 threads, se torna un poco más interesante. Si dos threads utilizan la misma memoria, y no estoy bloqueando todavía, si dos threads utilizan la misma memoria, una carrera puede ocurrir. ¿Esto qué es? Lo que nos enseñan cuando vemos threads, de que si dos threads van a acceder a la misma variable y después la van a leer, bueno, uno puede hacerlo en distinto orden que el otro y terminar corrompiendo la memoria que estamos utilizando. ¿Está bien eso? Entonces es necesario que utilicen mutual exclusion, semáforos, bloqueos, todo ese tipo de cosas. Para evitar, digamos, las carreras tengo que usar exclusión mutua. Pero la exclusión mutua no es una feature de threading, es algo que tenemos por culpa de uno de los problemas de trabajar con threading. Es una manera de manejar las cosas. Esto es algo que debería ser exclusivamente del sistema, es algo que debería ser exclusivamente de los sistemas operativos. Como desarrolladores de aplicaciones no tendríamos que tener la visibilidad de crear threads. Tendríamos que poder desarrollar un programa de una forma y que el sistema se encargue, si es necesario, de dividirlo en threads. El overhead de lo que estamos hablando acá es el stack, la cantidad de memoria y de CPU que vamos a consumir, por ejemplo, para intercambiar entre procesos. La posibilidad de tener deadlocks es muy fácil cuando uno programa en threads caer en un deadlock si un thread tiene que bloquear algún recurso y esperar otro recurso para continuar su ejecución, y varios threads tienen la misma dependencia y se empiezan a bloquear entre ellos, caigo en un deadlock. Por esa razón la confianza en el programa, digamos, es realmente difícil de lograr. No es imposible, y sé que todos hemos programado seguramente en threads, pero sí pensar la lógica en una línea de tiempo común es algo difícil de hacer. Pensarla en múltiples líneas de dimensiones de tiempo es aún más difícil. Y bueno, acá está lo que les decía, es algo que debería estar del lado del sistema y no tanto del lado de las aplicaciones, y bueno, eso es una confusión. Por el lado de los event loop, tenemos que, cuando nosotros programamos en la forma de event loop, que es como funciona el navegador, estamos completamente libres de las carreras y por tanto también de los deadlocks. Siempre nuestros pedazos de código se van a ejecutar en la manera que nosotros lo escribimos, nunca se van a ejecutar dos pedazos de código al mismo tiempo. Solamente tenemos una sola pila, solamente alocamos memoria para una sola pila. Muy poco overhead, muy poco consumo de memoria y de CPU, porque no vamos a estar intercambiando. Es decir, acá lo que estoy hablando es el overhead de memoria y CPU externo a lo que nuestra aplicación haga, ¿verdad? Digamos, más allá del manejo de threading, para manejar los threading el sistema necesita consumir CPU y memoria. Para manejar un event loop, no. Y es bastante resiliente a lo que es los errores. Digamos, a pesar de que cada vuelta en el event loop en alguna falla por alguna razón, y manejo bien esa excepción, digamos, el programa continúa. Nunca voy a tener algo como los deadlocks que me lo bloquean. Pero hay algunas contras. Los programas nunca tienen que bloquear.
Y esto es una de las primeras dificultades. No puedo tener una consulta a la base de datos como las que estamos acostumbrados a hacer. No puedo abrir un archivo de la manera en la que estamos acostumbrados a hacerlo, porque el programa no tiene que bloquear. No puedo hacer read a la consola de la manera que estamos acostumbrados, porque el programa no tiene que bloquear. Los programas tienen que ser escritos de adentro hacia afuera. Esto es porque es, digamos, un poco difícil. No es de la manera que estamos acostumbrados a desarrollar. Tenemos que cambiar nuestra cabeza y pensar de manera síncrona para poder trabajar con Event Loops. Pero por suerte, si todos trabajamos alguna vez en la web y trabajamos adentro del browser, en JavaScript, ya tenemos un poco una base y más una costumbre de trabajar de manera síncrona. Y por último, cada vuelta del Event Loop tiene que ser rápida. Tiene que ejecutarse rápido para darle tiempo a que pueda tener la próxima vuelta dentro del Event Loop. ¿Y cómo hago con las tareas que yo necesito que sean, digamos, que son una gran ejecución, por ejemplo, un renderizado o algo parecido? Muy simple. Tengo la posibilidad de hacer dos cosas. Primero que nada está la iteration, esto no es un typo, no es un error de tipeado, se le dice iteration con E, cuando las iteraciones son como un for, nada más que en lugar de ser bloqueante, cuando yo tengo un for, bloqueo hasta que se terminó la ejecución del for, no continúa mi programa. En este caso, ¿se acuerdan la función for each que yo les mostré la vez pasada? Se puede escribir de una forma de que sea no bloqueante, es decir, yo pongo for each, escribo la función y mi programa continúa. Y después, en el primer momento que termine cada vuelta del event loop, va a atender la primera ejecución de la función del for each. ¿Me entienden? O la otra opción que tenemos es mover la tarea, cuando una tarea es muy larga, mover la tarea a un proceso separado. Como por ejemplo los web workers, ahora en la API de HTML5, o Gearman. Este es un proyecto que me llama mucho la atención si quieren buscar. Es una especie de servidor de trabajo que permite hacer algo parecido a lo que es Remote Procedure Call, nada más que lo enfrenta de una manera muy distinta. Es un servidor que tiene trabajadores y clientes. Y los trabajadores tienen librería para que yo pueda escribir un trabajo en .NET, PHP, Java, en cualquier lenguaje, ¿verdad? Y los clientes también. Y toda la administración intermedia de Reddit y de los procesos está escrito en C, este proyecto. Entonces yo puedo agarrar y, por ejemplo, escribir en .NET un procesado de imagen, ¿verdad? Y desde PHP estoy recibiendo un upload de una página y necesito que esa imagen la procese, entonces lo mando como un trabajo. Gearman se encarga de buscar a algún trabajador que haga esta tarea y que esté libre, se la asigna y cuando está listo me envía la respuesta. Está muy bueno, un proyecto bastante interesante. Así que bueno, veamos lo que son el input-output asíncrono. Según Ryan Dahl, todos los lenguajes que tienen una sentencia read están mal, están equivocados. Desde el momento en que nosotros nos acostumbramos a programar en lenguajes que tienen el read, bloqueamos. Y bloquear es una de las peores cosas que podemos hacer para que un programa se ejecute de manera súper rápida. ¿Cuál es la diferencia? Esto que sería lo que estamos acostumbrados nosotros, si hacemos un read y, por ejemplo, obtenemos los datos de la consola y el resultado lo almacenamos en la variable A y luego mostramos el valor de A. Esto está mal porque bloquea. ¿Cómo estaría bien escrito? De esta forma. Yo tengo la función read que recibe un callback. Y cuando el usuario tipeó los datos y apretó Enter y los datos vienen a mi programa nuevamente, recién en ese momento se ejecuta la callback y yo muestro los resultados por pantalla. Si este programa fuese más extenso, tenemos sentencia arriba y sentencia abajo, se viene ejecutando, frena, cuando el programa ingresa, se continúa la ejecución cuando el usuario ingresa los datos, continúa la ejecución del programa. En este caso, tengo la sentencia arriba y sentencia abajo, se viene ejecutando y continúa la ejecución. Cuando el usuario ingresa los datos, recién se muestran por pantalla. Así. Esto ya es un poquito Node.js. La diferencia esto, por ejemplo, con más o menos la sentencia de PHP. Si yo en PHP, esto digamos lo que es asíncrono del lado del servidor. Si yo en PHP hago este código, cuando hago la petición localhost /
entro y me va a aparecer hello, va a esperar 2 segundos y después me va a aparecer el word, ¿verdad? Pero durante estos 2 segundos, mi servidor lo único que está haciendo es esperar, está ocupando el proceso de Apache para esperar. En cambio en Node.js nosotros lo escribimos de esta forma. Escribimos primero hello y después hacemos un setTimeout, que estamos acostumbrados a usarlo en el browser, y le pasamos una setTimeout, recibe 2 parámetros, recibe una función y una cantidad de milisegundos, y pasó esos milisegundos a ejecutar la función. Entonces lo que haría esto sería escribir hello y a los 2 segundos escribir word. La gran diferencia es que durante estos 2 segundos yo puedo continuar recibiendo peticiones, continuar atendiendo peticiones, mientras que en aquellos 2 segundos no, mi proceso está muerto, frenado, bloqueado. Así que bueno, ahora me gustaría mostrarles, esto es código Node.js, en este caso cómo leo un archivo de manera síncrona. No está bueno, pero para algunos casos hace falta, digamos, uno no quiere meterse con toda la dificultad de la síncrona, así que el Node.js nos provee todas las funciones que son asíncronas, pues, terminadas con la palabra sync, están las versiones síncronas de esas funciones. Estas son funciones bloqueantes. Entonces, si yo quiero leer en Node.js un archivo de la manera estándar a la que venimos acostumbrados, bloqueando, escribo así. Hago data, fs, digamos, el módulo de Node.js, read file sync, el path a mi archivo y la codificación con el retorno. En este caso lo que hago es simplemente parsear con JSON lo que estaba escrito en el archivo y almacenarlo nuevamente en la variable de data, y si hubo un error, hubo un error durante el parseo y un error. ¿Cómo se escribe esto de manera asíncrona en Node.js? Se escribe así. En lugar, fíjense que la función readFile no retorna nada. ¿Por qué? Porque el resultado de la función readFile es lo que voy a recibir como parámetro en la callback. ¿Se acuerdan en el TK anterior que vimos todos los ejemplos de las cosas que podíamos hacer cuando tenemos callbacks que reciben un resultado? Bueno, todo eso aplica para Node.js. Podemos utilizar la función once, la función sequence y trabajar en Node.js de esa forma. Entonces, ¿cómo hago? Recibo primero el path, la codificación y la función callback, donde puede venirme, si hubo un error tendría que chequearlo, no lo chequeé por simplicidad, y los datos que recibí del objeto, del archivo. Y acá simplemente hago lo mismo, parseo. La diferencia está que si este console log estaría fuera de la función, ¿qué pasaría? Yo empiezo a leer el archivo, o mando a leer el archivo, y después intento loguear data, cuando todavía no leí el archivo. ¿Por qué? Porque data recién va a estar disponible dentro de la callback y no afuera. Bien, vamos a ver cómo es un servidor web asíncrono en Node.js. En Node.js, para escribir un servidor web, simplemente requerimos el módulo HTTP. Tiene una función createServer que recibe simplemente un callback. Este callback recibe 2 parámetros, request y response, y dentro de la callback, este callback es una función que se va a ejecutar por cada petición que recibe el servidor. Dentro de la callback escribo el header 200, ok, todo anduvo bien. Escribo headers HTTP con TextPaint y logueo en la consola del proceso la respuesta, y después simplemente mando la respuesta por el cable con un response.end que lo guarda. Finalmente le digo al servidor que escuche en el puerto 8000. Esto no es una simplificación, este es todo el código. Así que vamos a ver. Ahí está. Bien. Ahí tenemos el código, fíjense, se llama http hello 1. Bueno, vamos a ver, creo que es este otro. Ahí está. Este es el código que les acabo de mostrar. Para ejecutarlo en Node, simplemente voy a agarrar una consola. Para el servidor que tiene corriendo. Bien. Vamos a ir a 0. Y acá vamos a correr, para correr un programa en Node, simplemente va la palabra Node y el archivo JavaScript que quiero correr, en este caso es http hello
No pasa absolutamente nada, y es lo que tiene que pasar porque simplemente es un servidor que está escuchando en el puerto 8000 para alguna petición web. Así que vamos a venir acá en otra consola, vamos a hacer un curl http://localhost.8000. Fíjense, ahí me respondió Hello World. ¿Se ve? Sí, se ve, está un poco borroso. O sea, está un poquito mejor. Bien. Bien. Entonces yo hago las peticiones y me va respondiendo. Si queremos ver la cabecera, ¿sí? Fíjense que Node.js responde a HTTP 1.1, lo cual es bueno por una buena cantidad de razones. Y el Hello World. Bien. Vamos ahora con otro ejemplo. Acá está el ejemplo que les había mostrado con el setTimeout. Entonces lo que voy a hacer aquí es frenar el proceso, correr el HTTP hello 1. Y esta es mi otra consola. Fíjense que cuando yo hago la petición ahora, escribe hello, espera 2 segundos y escribe word. La diferencia está que yo podría, digamos, hacer varias peticiones. Lo podemos hacer con el Apache Benchmark. Vamos a hacer unas 10 peticiones con una concurrencia de 10 tp de puntos // localhost.8000. No se ve bien, lamentablemente, por culpa del monitor. A ver, un segundo. Espacio y Apache Benchmark tiene problema grave con DNS. Siempre ante alguna eventualidad hay que tener otra consola preparada. Y acá, bueno, lo voy a mostrar de nuevo. Era porque faltaba una barra al final. Ahí completó, ahí estoy haciendo 10.000 solicitudes de a 200, eso va a tardar muchísimo, así que lo vamos a frenar. Vamos a mostrar, digamos, con una concurrencia de teclado. 10 peticiones con una concurrencia de 10. Perfecto. Fíjense que tarda solamente 2 segundos. Por aquí está el número. 2.03 segundos. Tengo una concurrencia de 10 clientes concurrentes haciendo la petición y 10 peticiones. ¿Por qué tardó 2 segundos? Porque cada uno fue respondido, digamos, a los 2 segundos. Si yo hubiese hecho exactamente el mismo programa en PHP, esto hubiese tardado 20 segundos. ¿Por qué? Porque Apache tenía que recibir el primero, responder al primero y recién después tomar el segundo. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Bueno, vamos con algo un poco más divertido. Fíjense, acá hay un TCP chat escrito en Node.js. Esto es... simplemente requiero el módulo net y creo un array de sockets. Lo voy a ir a explicar acá para que un poquito más claro. Bueno, este es un chat en TCP escrito en Node.js y lo que hago acá básicamente, de la misma manera que yo tengo el módulo HTTP, puedo utilizar un módulo más básico net que me permite crear servidores TCP o UDP. Y creo el servidor de la misma forma. Voy a tener una callback por cada petición que llegue a ese socket.
Nada más que ahora la callback, en lugar de darme un objeto request y response, que son mucho más fáciles de manejar desde el punto de vista de HTTP, recibo directamente el socket. En este caso lo que hago es, cada vez que recibo una nueva conexión a mi socket, lo almaceno en mi array de sockets, ¿verdad? Y luego registro para el socket actual, registro eventos. Cada vez que llegue un pedazo de dato adentro de mi socket, registro esta función, que va a recibir los datos como parámetro. Y lo que hago es recorrer el array de sockets y escribir lo que recibí en todos los sockets, menos en el actual. Simplemente al final lo único que hago es, cada vez que un cliente cierra la conexión, busco el índice del socket actual en el array de socket y lo elimino de ahí. Y escucho el puerto 8. Ahora no funciona. Este es un poco más divertido, ¿no? Son las cosas. Node TCP chat JavaScript. Bien, ahí tenemos el chat escuchando y ahora vamos a agarrar y vamos a traer un par de consolas, más consolas para conectarnos. Vamos a estar Netcat host. Sí, no les voy a mentir, lo estuve probando anoche, así que están ahí. Y vamos a agarrar otra consola. ¿Dónde estaba la otra? Aquí también vamos a hacer netcat localhost. Fíjense que ahora cualquier cosa que yo escriba en este socket, cada vez que le doy enter, aparece en aquí. Es una especie de chat TCP. Esto también podría, digamos, conectarme por telnet y pasaría lo mismo. Entonces, les voy a mostrar lo que pasaría si yo no suprimo el socket actual a la hora de escribir y escribo en todos los sockets. Llenarlo y lo vamos a correr nuevamente. Volvemos a conectar. Y fíjense ahora, cada vez que yo escribo y le doy enter, me repite en la misma consola en la que lo escribí, digamos, porque no estoy lo que acabo de recibir en un socket lo vuelvo a escribir en todos. Bueno, vamos a ir con otro ejemplo más divertido. A ver si tengo algunos de los ejemplos no tan bueno. Les voy a mostrar en este caso particular un programa que escribí para ver la diferencia en la performance con lo síncrono, utilizando el módulo HTTP y el módulo FS para levantar cosas del sistema de archivo, y un módulo que escribí yo que es un sistema de templates. Es algo simple, depende de cómo se vea. Pero básicamente lo que hace es tomar este tipo de templates. ¿Dónde están? Acá. Fíjense, es simplemente una string y todo lo que se encuentre entre llaves lo busca dentro de un objeto que tenga una propiedad con el mismo nombre y lo reemplaza. Entonces yo, por ejemplo, tengo este objeto. Fíjense, ven que tiene la propiedad title, el nombre, first name, last name, que son las cosas que requiere el template. ¿Dónde estaba? Acá. Simplemente lo que va a hacer es reemplazarlo. Ya lo voy a subir para que esté disponible también en el sitio de los Tech Updates. Es un sistema de templateado bastante simple, puede utilizarse en el browser también, compatible con frameworks como Backbone también. Así que podemos utilizarlo por ahí. Bien. Les voy a mostrar lo que hace el servidor que les decía. En este caso, fíjense, tengo primero escrito un servidor. Que lo que voy a hacer es abro el archivo template
de manera síncrona, bloqueo, muestro en la consola el template, abro el archivo de datos de manera síncrona, bloqueo, lo parseo, porque es una string, lo parseo y lo convierto en un objeto JavaScript con el JSON parser, muestro el archivo de datos, escribo los headers y mando en el template, en el string del template, el supplant de data, digamos, los datos y los templates combinados los mando como respuesta. Todo esto pasa por cada petición. Por cada petición abro un archivo, cierro el archivo, leo, abro otro archivo, cierro el archivo y escribo, ¿verdad? ¿Se entiende? Bien. Vamos a mostrarlo cómo anda esto. Y acá sí es donde nos vamos a poner un poco más exigentes con el servidor. Este estaba acá. Vamos a correr sync versus sync. Bien. ¿Dónde estaba la? Vamos a hacer un Apache Benchmark. Vamos a hacerle 10.000 peticiones con una concurrencia de 200. ¿Esto qué quiere decir? Va a abrir 200 sockets concurrentemente y va a hacer 10.000 peticiones a 128.0.0.1 en el puerto 8000. Suena algo grande. ¿Qué pasa? Si le erro botón no sale. Ahí comenzó. Ya pasaron 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 8000, 10.000 peticiones respondidas en 6.581 segundos. Rápido, ¿verdad? Fíjense que lo que estaba respondiendo esto es el curl de HTTP, .barra localhost. Este se responde bien, 2.8. Ah, perdón. Gracias. Hot. Oh, le volví a errar. Ahí está, ¿ven? Fíjense que lo que hizo fue combinar el template con los datos. Apache Benchmark simuló 10.000 peticiones exactamente igual que esa. Ahora, 6.581 segundos está bien, ¿verdad? Es rápido. Pero escribimos en Node de manera síncrona, perdón. Y fue rápido porque Node es rápido. Pero vamos a ver qué pasa si lo escribimos de manera asíncrona. La primera cosa que se nos viene a la mente cuando hablamos de manera asíncrona sería hacerlo de esta forma. Escribir el read file, llamar a la función read file, pasarle el path, la codificación y en el callback recibir el template. Lo veo el template. Fíjense que lo que hago es replicar el mismo comportamiento que hice en el programa anterior, nada más que llamándolo de manera asíncrona. Trabajo dentro del callback del primer archivo, recién leo el segundo archivo. Y finalmente respondo la petición. ¿Se entiende? Este programa ya está corriendo, está escuchando en el puerto 8001. Así que vamos a hacerle un Apache Benchmark al puerto. Bueno, en consola si no la agrando, parece que no me está respondendo. Bueno, vamos al puerto 8001. Y fíjense que es lo que pasa. Corro. Acá. Corriendo. Perdón, esa no era. Aquí. Ay, ¿por qué tengo tantas a ver? Fíjense que lo que pasa, test aborted after 10 failures, right? ¿Qué pasó? Resulta ser que Node.js, fíjense, ahí están todos los undefined, eso es lo que estaba esperando. Node.js es tan rápido, pero tan rápido, parece que estoy vendiendo, ¿no? Pero la cuestión es verdad, Node.js es tan rápido que yo estoy recibiendo en el servidor, lo estoy atendiendo con una callback.
cada petición entrante. Apache Benchmark me va a hacer 200 peticiones de manera concurrente, es decir, al mismo tiempo. Por cada petición entrante, mando a abrir el archivo. Cuando yo mando a abrir el archivo, Node.js lo pone a abrir el archivo en un thread separado. Y continúa, atiende la próxima petición. Cuando atiende la próxima petición, tengo 200 peticiones esperándome en la cola de eventos. Cuando atiende la próxima petición, abro nuevamente el archivo y lo mando al otro thread. Y esto es una limitación de los sistemas operativos, en este caso el Mac OS X no se puede abrir más de 300 o 400 archivos al mismo tiempo. 400 sockets conectados internamente, digamos, el tema. Entonces, cuando atiendo las 200 primeras peticiones y atiendo las 200 segundas peticiones, excedí el límite de archivos que puedo tener abierto y por eso se viene abajo. No es una limitación de Node.js, en Unity nosotros lo configuramos y hacemos que sea ilimitada la cantidad de archivos. Podría estar abriéndolo abrir el archivo de manera ilimitada. Pero lo que les quiero decir es que en el tiempo que el sistema operativo tarda en abrir un archivo, Node.js es capaz de atender capaz que 100 o 200 peticiones HTTP. Y eso es lo que está sucediendo. Esa es la razón por la que esta versión se bloquea. Y fue lo que me sugirió que estaba mal escrita. Entonces, dije, tengo que escribirla bien a la versión asíncrona. Y esta es la versión bien escrita. Fíjense que incluso cuando trabajamos en JavaScript y hacemos, bueno, JavaScript solo nos va enseñando cuando hacemos las cosas mal, y cuando la escribimos bien es más simple, más elegante, menos código. Lo que estoy haciendo acá es reconocer que yo voy a abrir el archivo una sola vez por todas las peticiones. Entonces abro el archivo una sola vez de manera síncrona. Abro el archivo nuevamente, el segundo archivo una sola vez de manera síncrona, y recién con los dos archivos abiertos creo el servidor y atiendo las peticiones. Vamos a poner a correr nuevamente el servidor aquí. Vamos a correr nuevamente el servidor y vamos a ver qué nos dice el Apache Benchmark. En este caso lo tengo corriendo en el puerto 8002. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 9000, 10.000. 10.000 peticiones, 1.72 segundos. 200 clientes concurrentes. 10.000 peticiones, un segundo. Yo no trabajé en otra plataforma que me dé esos números. Así que bueno. Eso es lo que les quería mostrar hoy. Les quería contar sobre Node.js, sobre cómo llegamos con JavaScript al servidor. Y ahora sí, si tienen alguna pregunta, ¿quieren hacer? ¿Alguien? Quedó clarísimo todo. Me voy a poner Filmina para que puedan bajarla. El video va a estar disponible mañana, calculo pasado, en YouTube. Agregando los videos en las invitaciones para que puedan ver. ¿Hay un framework de desarrollo web? Sí, muy buena pregunta. Hay muchísimos frameworks de desarrollo web en Node.js. Particularmente el que está siendo más exitoso es Express. Es un framework que permite distintas formas de programación. Entre ellas está MVC, que es, digamos, la más conocida de la modelo de programación web actualmente. Está basado mucho en lo que es Ruby, así que viene de teorías bastante nuevas. Y es muy simple de usar y muy fácil de aprender y de empezar a manejar. Básicamente en Node.js hay módulos prácticamente para todos, inclusive para manejo de sonido, 3D, cosas que uno no está acostumbrado a hacer del lado del servidor. Hay módulos para todo y es una plataforma muy interesante. Como les dije al principio, no es el presente. Node.js se encuentra actualmente en fase alfa, beta, digamos, en versión 0.412 en la estable y 0.51, 5.11 es la versión no estable. Sin embargo, detrás de Node.js, aparte de Ryan Dahl, digamos, hay implementaciones ya en producción en Yahoo y en Google. Así que ¿otra pregunta? ¿Nada? Bueno, eso es todo.
Ahora estamos trabajando por primera vez en un proyecto acá.